El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas ha publicado un informe que demuestra la participación del ejército nicaragüense en la violenta ofensiva contra las protestas que sacudieron al país durante el año 2018 y donde se estima que hubo alrededor de 350 muertos. Este texto desmontaría el argumento del ejército, que siempre negó la participación en la represión. Para ampliar este tema, conectamos con nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo desde aquí, desde Bogotá. ¿Qué pruebas destaca el informe del grupo de expertos de la ONU para asegurar esto, ¿no?, y contradecir la versión del ejército, insistiendo en que sí que participó en la represión de 2018? Rosa, muy buenas tardes. Bueno, una de las principales pruebas que presenta la ONU en este informe habría sido una reunión, la reunión que se sostuvo el 20 de abril del 2018, justamente 2 días después del estallido social antigobierno en Nicaragua. Una reunión del ejército donde se habría dado entonces la expresa orden de neutralizar a los individuos y a los organismos sociales que, de acuerdo con el gobierno de Nicaragua, estaban llevando a cabo un golpe de Estado. Esta reunión entonces, en la que participaron altos mandos, altos oficiales de comandos de operaciones especiales, de comandos de inteligencia, de comandos de contrainteligencia militar, habría tenido un momento culmen, que fue la lectura por parte del jefe del Estado Mayor del Ejército de esa orden proveniente desde el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo de neutralizar a los manifestantes. Esa palabra neutralizar, ese término de neutralizar para la ONU, fue el uso sistemático y deliberado de armas letales, armas que además son de expreso uso del ejército. Recordemos además que el ejército no tiene competencias en materia de seguridad pública, sino de defensa de la soberanía nacional. Armas entonces que no se podrían haber utilizado en contra de los manifestantes. Además, lo que se habría realizado con estas armas, también las habrían utilizado los francotiradores, se habrían llevado a cabo además operaciones tácticas no para disuadir a multitudes, sino para asesinar directamente a los manifestantes. Y es que en los peritajes realizados a las más de 300 víctimas se encontraron impactos de bala en órganos vitales, de manera que no se estaba buscando pues dispersar o que se dispersaran las multitudes, sino se estaba buscando asesinar. Y esto, como bien lo decía Rosa, sobre todo por el tema de que el ejército desde el año 2018 negó públicamente su participación en estas protestas, y lo que había dicho es que su rol había sido exclusivo para proteger los bienes, los edificios del Estado nicaragüense. Y sin embargo, Andrés, esto no sería todo, ¿no?, este uso de armas letales contra los manifestantes, sino que la ONU detalla además que el ejército participó en otras fases, ¿no?, también de la represión. En efecto, se mencionan 4 fases. Se destaca, aparte de la fase de las muertes extrajudiciales, aquella fase de lo que fue la desaparición forzada de decenas de personas y los centenares de detenciones arbitrarias. Entonces, el Grupo de Derechos Humanos, que este ya es su 9º informe desde que comenzó a publicarlos en el año 2023, ya había dicho que la policía y los grupos pro gobierno habían realizado este tipo de detenciones arbitrarias, pero por primera vez menciona al ejército a través de haber dado asistencia de inteligencia, pero también haber apoyado con armas tanto a la policía como a los grupos pro gobierno para realizar operaciones militares, operaciones especiales. Una de esas operaciones que se menciona en el documento ocurrió en junio del 2018, la denominada Operación de Limpieza, que era una seguidilla, una serie de operaciones de parte pues, de las autoridades
autoridades para desmontar las barricadas que los manifestantes habían levantado principalmente en Managua. Y fue en el marco de esa operación limpieza donde se marcó el inicio de las detenciones arbitrarias, detenciones selectivas además de todos los activistas, de los líderes sociales que a posteriori sufrirían torturas, malos tratos, sufrirían por supuesto prisión sin lugar a un juicio justo y posteriormente expulsión del país y la remoción de la nacionalidad nicaragüense. Todo esto entonces en el marco de este noveno informe que presenta el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que además pone en la palestra el nombre del alto mando militar Julio César Avilés, quien se encuentra en su cargo desde el año 2010, un exguerrillero que combatió con Daniel Ortega en la guerrilla sandinista y que el pasado viernes fue por el presidente Daniel Ortega nuevamente juramentado como comandante en jefe del ejército por un cuarto periodo consecutivo. Andrés, pues muchísimas gracias por la explicación de los detalles de este informe y también por todo el contexto. Andrés Suárez, nuestro corresponsal en Centroamérica, y lo escuché.